Seguimos avanzando, llegamos ahora a la segunda de las mesas redondas, una mesa titulada Agricultura Regenerativa, casos de inversión, y que va a estar moderada por Ruth Ballesteros Gil, socia directora de Cábala Soluciones Sostenibles. Ruth, bienvenida y muchas gracias por acompañarnos. Cuando quieras. Gregorio, esto se ha quedado. Bueno, pues muchas gracias. Estoy encantada un año más de estar aquí, dando las gracias a Fincalista por la invitación para aportar desde Cábala Soluciones Sostenibles nuestro granito de arena, pues desde lo que sabemos hacer, que es aplicar el conocimiento y la tecnología a otras organizaciones para que consigáis vuestras certificaciones, no solamente en el ámbito de la sostenibilidad, sino en materias afines como son las certificaciones del sector, ¿no? Agroforestal, en este caso más agro. Y bueno, la verdad es que mi nombre es Ruth Ballesteros y tengo el gran reto de, pues ya en 39 minutos, afrontar, como dice el título de nuestra mesa, pues hablar de algo que todos escuchamos, pero parece ser que no sabemos, ¿no? No sabemos lo que es. Aunque, aunque es un reto difícil, he venido bien acompañada. He venido acompañada de 4 personas, grandes profesionales, que verdaderamente sí saben lo que es la agricultura regenerativa. Entonces, tengo aquí a mi izquierda, en primer lugar, a Gregorio Díaz, el jefe adjunto de la Unidad de Sostenibilidad de la Comisión Europea, en la Dirección General de Agricultura. Contamos también con Agustín Arias Murillo, General Manager de Altex Crop Science Iberia, posición que ocupa desde enero del 2024. Desde este cargo, Agustín lidera el desarrollo estratégico y la operación de la compañía en la región, promoviendo soluciones innovadoras y sostenibles en la gestión agrícola. Con más de una década de experiencia en Altex, previamente desempeñó el rol de Iberia Sales Manager durante casi 6 años, donde fue responsable de dirigir las operaciones comerciales de España y Portugal, además de formar parte del comité de dirección de la compañía. Tenemos aquí a Agustín, que ha sido fundador de Greenfield Technologies en 2014. Agustín ha impulsado proyectos de innovación agrícola en España y a nivel internacional. Su trayectoria incluye posiciones destacadas como director de proyectos agrícolas, como la dirección del proyecto de agricultura propia del Grupo Conesa, en la producción de tomate de industria en España y Portugal, o ha sido también director del proyecto agrícola de oleaginosas en Sovena Group, desarrollando el proyecto en Iberia y su posterior expansión en operaciones en Argentina. A continuación nos acompaña para hablar de agricultura regenerativa Joao Roseiro, es director de agronomía para Europa en SLM Partners, donde lidera desde el 2021 el desarrollo e implementación de estrategias de inversión agrícola sostenible también en Portugal y España. Su trabajo se centra en promover prácticas agrícolas regenerativas y gestionar inversiones en activos tangibles como tierras agrícolas, alineándose con la creciente demanda de sostenibilidad en el sector agroforestal. En SLM Partners, Joao combina su experiencia técnica y estratégica para integrar las perspectivas de sostenibilidad financiera y ecológica en el corazón de los modelos de inversión agrícola. Además, Joao es miembro del Consejo de Administración de Portugal NATS desde su fundación en 2020, donde lidera el grupo de trabajo de protección de cultivos, contribuyendo al desarrollo del sector de frutos secos en Portugal. Como no, Agustín nos trae en su presentación a sus 3 hijos, quienes guían su conciencia profesional y su enfoque al desarrollo en su sector agrícola, que promueve el bienestar a largo plazo en toda la sociedad. Parece súper importante este apunte porque, hablando de regeneración, de desarrollo sostenible, de sostenibilidad, creo que tenemos no solamente que centrarnos en las generaciones actuales, sino traer a colación a las generaciones venideras. Así que gracias, Joao, por incluirnos y darnos la excusa de hablar de lo que verdaderamente va esto, ¿no? De aprovechar las oportunidades del hoy, de tener este concierto, de este congreso en el 2025
sin limitar que nuestras generaciones venideras puedan seguir hablando de agricultura regenerativa, de innovación, de tecnología, de inversión, ¿no? Y de cómo no solamente van a comer ellos, sino también el resto de generaciones que están por llegar. Y en último lugar, pero no por ello menos importante, era muy fácil decir esta frase, Dimas Antúnez, que es un experimentado asesor senior en estrategia, finanzas e impacto sostenible, con más de 15 años de trayectoria ayudando a empresas a integrar prácticas sostenibles y eficientes en su gestión. Desde 2010 trabaja como consultor independiente, ofreciendo asesoramiento estratégico a organizaciones de Portugal y España. Ha desempeñado roles clave como CFO en Aquapartners SCR y Arima ESG Tech, liderando la gestión financiera y el desarrollo de soluciones orientadas a criterios ambientales, sociales y de gobernanza. Además, fue CFO del grupo Bolsart, gestionando operaciones financieras en el sector agroforestal. Con una carrera sólida en el sector financiero, Dimas también fue director de banca privada en CaixaBank y Bankinter y director de banca Caixa Geral, acumulando más de 2 décadas de experiencia en liderazgo financiero. Su conocimiento profundo de las finanzas corporativas y su enfoque a la sostenibilidad lo posicionan como un experto para explotar fórmulas innovadoras de financiación en el sector agroforestal. Bueno, muchas gracias a los 4. Impresionante su currículum, ya sabemos quién es, entonces ahora vamos a hablar del qué, ¿no? Vamos a hablar de agricultura regenerativa, que si tuviéramos que contextualizarla, pues creo que deberíamos de hablar de 3 claves fundamentales, ¿no? Por un lado, la agricultura regenerativa se diferencia del resto de sistemas productivos porque es un sistema que pone foco en el suelo, en la priorización y la protección del microbioma del suelo, lo que consigue bueno, pues aumentar la fertilidad del suelo, disminuir esa vinculación que tendrá la producción de los fitosanitarios y, por supuesto, bueno, también poniendo al productor en el centro, aumenta la productividad y aumenta la calidad del fruto. Creo que otra de las segundas claves que podríamos apuntar y que nos van a ahondar y profundizar los compañeros en la agricultura regenerativa es que está pensado para, pues eso, para lograr un objetivo. Se trata de tener una buena línea base y llegar a un objetivo, nos lo van a contar, y es un sistema de producción basado en la ciencia, en la evidencia, ¿no? En lo tangible. Y es por eso pues, que existe un relacionamiento entre las organizaciones productoras y las universidades para dejar una evidencia científica de que la agricultura regenerativa verdaderamente tiene un impacto positivo en la calidad del fruto. En el ámbito de lo que nosotros trabajamos en Cábala Soluciones Sostenibles, pues tengo que daros, no sé si una buena o mala noticia, depende de la querencia que tengáis a lo que se está hablando aquí en cuanto a trazabilidad, a certificaciones y a poder tener una aval entre terceros, porque no existe una certificación extendida, como pueden ser otras, ¿no?, que conozcáis en seguridad alimentaria, en cuanto a la agricultura regenerativa. Tampoco existe un reglamento, como existe en agricultura ecológica, que pueda avalar también este tipo de sistema de producción. Pero, como ya os he dicho antes, que realmente los que nos pueden dar las claves, más claves, ya no solamente del quién y del qué, sino del cómo, del cuándo, de lo que va a pasar en el futuro, pues Gregorio, si no te importa, me gustaría empezar contigo. Pues tengo la verdad que bastante interés en conocer que desde la Comisión Europea, bueno, pues cómo se ve a la agricultura regenerativa, cuál es la visión que tenéis de este sistema de producción, qué futuro, qué retos, ¿no?, estáis analizando. Muy bien. Pues muchas gracias y buenos días. En primer lugar, es un honor estar aquí y gracias por la invitación y bueno, por dejar un hueco a la Comisión Europea y a la Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural, a quien represento hoy aquí. Y en este tema que es realmente apasionante y están pasando muchas cosas. Es un tema donde tanto investigadores como agricultores, como inversores, como hemos visto, entidades financieras, bueno, pues están acercándose, están muy interesadas.
y bueno, pues hay que darle una forma, hay que darle un objetivo, hay que darle una visión. Como bien dices, la visión, me imagino que estaréis al corriente, a finales de febrero la Comisión Europea presentará su visión, su nueva visión para la agricultura del futuro, donde se apuntará las líneas maestras de donde creemos que debe apuntar el futuro del sector y, por supuesto, la reforma de la PAC, que será presentada a finales de este año para el próximo periodo de programación a partir del 2028. Estos son los dos grandes hitos que a lo largo de este año estamos ya preparando. La visión, pues, ahora mismo está siendo analizada por actores del sector, actores de la sociedad civil, organizaciones de consumidores en este órgano consultivo que se ha creado por parte de la Unión Europea en temas de agroalimentarios para que oriente las líneas estratégicas. Estamos esperando su opinión sobre un texto que hemos aportado y en breve habrá una adopción por parte de la Unión Europea en este sentido. Así que, bueno, esto es lo más inmediato. Obviamente, no esperamos en esa visión que haya una referencia específica a la agricultura regenerativa. Sí que habrá a cómo lidiar con sistemas de certificación, cómo vincular al sector privado en las nuevas iniciativas en el sector agrícola que vayan a surgir. Y por esto, bueno, la agricultura regenerativa es verdad que, como decía, está de moda últimamente, aunque es un término que se empieza a utilizar a principios de los años 90, pero que no es hasta hace pues, unos 5 o 10 años que se empieza a usar de una forma muy extensa y bueno, pues, todo el número de conferencias, jornadas y proyectos de investigación que hay al respecto lo confirman. En concreto, el programa Horizonte Europa, que es el programa de innovación y desarrollo de la Unión Europea, está dedicando una misión específica al suelo, que probablemente conozcáis, donde se están destinando alrededor de unos 100 millones de euros a financiar proyectos de pequeña escala para precisamente demostrar cómo prácticas vinculadas a la agricultura regenerativa bueno, pues pueden tener un rendimiento, cuáles son, para qué determinados cultivos son más efectivas y bueno, pues para trasladar ese conocimiento pues al terreno, ¿no? Que es un poco siempre lo que ha faltado en la dinámica de la innovación, el ser capaces de aplicarla luego y de escalarla a un nivel más amplio para que bueno, pues se convierta un poco en una actividad principal, ¿no? Que es lo que al final se quiere. Con lo cual, esta misión para el suelo seguirá en el Horizonte Europa profundizando en cómo hacer esto y cómo la innovación puede aportar soluciones. Las prácticas de las que estamos hablando son prácticas que desde la política agrícola común se están financiando extensamente, es decir, no olvidemos que a nivel europeo casi el 48% de las tierras agrícolas están recibiendo ayudas para mejorar la calidad del suelo, es decir, esto es bueno, pues una realidad. Es verdad que probablemente no haya un enfoque integrado para la agricultura regenerativa, es decir, se están financiando diversificación de cultivos, se están financiando coberturas vegetales, se está financiando y apoyando a los agricultores que hacen una labranza más respetuosa con el medio ambiente. Todas estas prácticas existen, pero lo que falta es ponerle un envoltorio, que es lo que yo creo que el sector está pidiendo. Un envoltorio no solo desde cuáles son las prácticas, inversiones y tiempos de financiación que son más adecuadas, sino también un envoltorio regulatorio, un envoltorio que dé una pauta de qué estamos hablando, porque desgraciadamente todavía no hay un consenso en cuanto a la definición de agricultura regenerativa, con lo cual esa es la gran diferencia, como tú ya decías, en la agricultura ecológica, donde tenemos un reglamento, unas prácticas y unos principios establecidos, un sistema que es muy importante de control y unas sanciones que vienen aparejadas al cumplimiento de estas prácticas y principios, con lo cual es un sistema creíble, es un sistema que está asentado, es un sistema que se basa pues en una gobernanza, lo cual ahora mismo no ocurre en el sector de la agricultura regenerativa. Y por ello es que a veces os vais a encontrar y vamos a escuchar distintos proyectos que se dirán que son de agricultura regenerativa, pero quizás no lo sean. Claro. Y es por ello que efectivamente hay que estar centrados en lo que realmente es el objetivo de este tipo de sistema de producción, para no confundirnos con otros afines, pero no de agricultura regenerativa. Agustín, perdona, desde tu experiencia en soluciones sostenibles para la gestión agrícola,
¿Cómo ves que este tipo de sistema de producción podría integrarse en modelos de financiación que atraigan a inversores interesados en sostenibilidad? Bueno, en primer lugar, muchas gracias. Gracias por estirar mi currículum para poderme aclimatar en la mesa y muchísimas gracias a la organización por invitarnos. Viendo cómo se pueden posicionar esas prácticas en un modelo de inversión, lo primero que tiene que cumplir y que tenemos que garantizar es que ese impacto o ese valor ambiental esté totalmente combinado con garantizar el retorno financiero que, como bien se ha dicho antes, pues al final, aunque sea muy simple decirlo, esto lo tenemos que garantizar. Después ya ese retorno financiero podrá venir de muchas maneras. ¿Cómo creemos nosotros que eso se puede conseguir? Pues creando modelos que te generen una confianza y una seguridad. ¿Esto cómo lo puedes crear? Pues en base al conocimiento, a la experiencia, al histórico, y una parte muy importante es una metodología analítica que te permita el cuantificar ese impacto no solamente financiero, que todos lo sabemos, sino también ese impacto ambiental, social o de biodiversidad. Tenía un jefe que me decía que lo que no son cuentas son cuentos, entonces es muy importante el poder valorar esos impactos. Además, tiene que ser una metodología que sea simple, que sea práctica y que sea escalable. Y uno de los principales retos que tenemos es que trabajamos en un escenario muy complejo. O sea, la agricultura es compleja por naturaleza, ¿no? O sea, hay una heterogeneidad brutal. Necesitamos conocer muy bien el punto de partida de los escenarios donde vamos a tomar en cuenta estas prácticas para definir muy bien qué práctica es la que tenemos que utilizar y qué objetivo también se le puede pedir a esa práctica y en qué tiempo. Y esto es muy importante porque una misma práctica en distintos escenarios, en distintos puntos de inicio, le podemos exigir un objetivo distinto y, sobre todo, el tiempo que va a concurrir hasta llegar a ese objetivo puede también ser muy diferencial. Entonces, de ahí el tener ese gran conocimiento, porque si no lo tenemos, podemos generar falsas expectativas. Normalmente, además, cuando la cagamos en estas cosas, siempre la pata que se queda coja es el retorno financiero y eso siempre después impacta y te trae consigo también la desconfianza total. Para esto que tenemos que hacer también, y antes habla mucho de innovación y de innovación tecnológica, y hay muchísima innovación tecnológica que se tiene que utilizar para esto. Yo creo que también un gran desafío que tenemos es que sobre todo para poner en valor estas prácticas, es que esa innovación tecnológica no venga aislada, sino que venga también con muchas conexiones y con un objetivo muy claro. O sea, es decir, de nada me sirve decir o preparar una estrategia de fijación de carbono por una cubierta vegetal si mi diseño o mi conocimiento del estado hídrico de mi suelo y de la gestión de mi riego no es eficiente. O una estrategia de microbiología de suelo para una eficiencia nutricional cuando la salud de mi suelo no es buena, ¿no? Yo creo que eso es cómo se debería de afrontar para que esas prácticas generasen esa expectación y después también el inversor, con ese histórico de su explotación, también le podría facilitar mucho lo que es la venta la venta futura de su activo, ¿no? Ajá, muy bien. Gracias, Agustín. Joao, desde tu experiencia, ¿cómo ves la evolución de este tipo de inversiones? Ahondando, ¿no?, también en lo que nos comentaba Agustín sobre cómo hacer que este tipo de proyectos regenerativos, ¿no?, de agricultura regenerativa sea atractivo para la inversión. Vale, buenos días a todos y muchas gracias a Fincalista y a Santander por la invitación. Yo sé que tenemos poco tiempo, pero antes de eso, si me permites, quería compartir que este sábado, mientras pensaba y me preparaba para el día de hoy, y me echaba 4 horas con mi hijo de 5 años esperando por un jabalí que no apareció, aproveché ese tiempo para hablar con él sobre qué hago yo, cuál es mi trabajo y cuál es su percepción de mi trabajo. Y el peque me dijo, oye, papá, después de un par de horas, tú eres ingeniero agrónomo, plantas árboles para ganar dinero y para hacer el ambiente feliz. Y eso me encantó. Incluso tenía un dibujo, pero después puedo compartirlo. Y la verdad es que un niño de 5 años casi cubrió todo lo que a mí me importa hablar hoy. Porque es eso.
agricultura regenerativa no es poner un cubierto vegetal. Eso es una práctica que cualquier agricultor bueno debería hacerlo. Echar compost en un suelo no es agricultura regenerativa, es lo que cualquier agricultor debería hacer, cualquier agricultor bueno para mejorar su suelo. Y incluso, se me permite un comentario, creo que uno de los fallos justo de la Unión Europea o PAC es que está muy enfocada en subsidiar, en abonar prácticas, pero se pierde el enfoque en lo que importa de verdad, que son los resultados que esas prácticas van a desarrollar. Y eso creo que es un fallo importante. Desde el punto de vista de SLM y otros como SLM, que somos inversores, que llevamos no 10, 12, 13 años invirtiendo a nivel global en agricultura regenerativa y no me gusta la palabra, pero hay que usar la agricultura sostenible, yo creo que las características que más nos importan como inversores son, primera, hay que decirlo, rentabilidad financiera. Agustín lo ha dicho, si hay algún inversor que les diga que esa no es su prioridad inicial, no es verdad, es mentira, porque cualquier inversor que pone su capital en una inversión busca rentabilidad financiera, incluso aquellos que los hay, que buscan y que tienen un enfoque muy grande en el tema de impacto. Pero sin la rentabilidad financiera no van a permitir lograr una segunda característica que veo muy relevante, y perdonadme, tengo que consultar porque soy portugués para que no me fallen las palabras. Entonces, con esa rentabilidad financiera se permiten a estos inversores la segunda característica, que sería escalabilidad y replicabilidad, que cualquier inversor lo busca. No es hacer un negocio por un negocio, es hacer una inversión y a partir de esa inversión poder escalarla. Después, hablando de agricultura regenerativa, Agustín ya lo ha mencionado muy bien, el tema de que el impacto regenerativo tiene que ser medible. Decir una vez más que somos regenerativos porque hacemos cubiertas vegetales o porque echamos compost en nuestro suelo no vale de mucho. Para que uno pueda decir yo soy o quiero ser un agricultor regenerativo, un inversor regenerativo, tiene que partir de un baseline, no sé la palabra en castellano, perdón, pero hay que partir de un punto inicial, medir los resultados en términos de impacto de suelo, que Ruth lo ha mencionado, y entonces comprobar esos resultados. Y por último, pero no es menos importante, igual que los demás, es que la aplicación de estas metodologías agronómicas, ecológicas, tiene que estar respaldado por ciencia. Agricultura regenerativa no es mambo jambo, no es magia, está respaldado por ciencia y solo así hace sentido invertir en esta actividad. Así es. De hecho, bueno, comentábamos, ¿no?, que no existe un reglamento específico para la agricultura regenerativa que dé ese contexto, que certifique ese tipo de sistema. Sí que en España ya hay como 85 hectáreas, ¿no?, o sea, ya certificadas en agricultura regenerativa con un modelo propio, en este caso de AENOR, pero es algo incipiente y es algo que, bueno, que poco a poco entiendo que se extenderá por ese atractivo que estamos comentando que tiene este tipo de sistemas de producción. Dimas, ¿qué rol pueden jugar los pagos de servicios ecosistémicos o los bonos de carbono en el desarrollo de modelos de financiación para este tipo de proyectos de agricultura regenerativa? Cuéntanos. La verdad es que es como la eterna promesa, ¿no?, lo de los income procedentes del túnel de carbono, pero hay muchas más cosas, ¿no? Ya los bonos de biodiversidad son una completa realidad, pero debemos distinguir que la agricultura regenerativa no es café para todos, como decía antes Joao, no es algo que sea un tema estanco, sino que debemos de distinguir que hay diferentes actuaciones dentro de la agricultura regenerativa. Hay muchas que pueden ir encaminadas directamente a perseguir un carbon farming o una incremento o una maximización de la biodiversidad, pero el solo hecho de plantearse hacer agricultura regenerativa conlleva ya unos beneficios financieros que hoy por hoy son una realidad. Estamos hablando, y Agustín y Joao lo han expresado
y Gerardo también, lo que es la parte del suelo, lo que es la parte agro, pero tenemos de pensar que, como bien decía Gregorio por la parte de la comisión, estamos detrás de todo esto hay personas que tienen un vicio estúpido de comer todos los días. También se puede solucionar por esa vía, ¿no? Pero debemos pensar que la agricultura es regenerativa porque incide directamente en el negocio primario, que es la ultra base o la base principal de todo lo que es la agricultura general, está incrementando y está manteniendo población en el mundo rural. Todos, y lo decía Juan antes, el 40 y tantos % hemos votado, yo he votado, Juan, me tienes que dar café, hemos votado que la principal preocupación es la mano de obra. Si nosotros conseguimos llevar, poner en valor todo lo que son los territorios, y hace falta un mapping, hace falta tecnología, como antes se dijo en la mesa anterior, para de momento tener la base de qué hay que regenerar, porque si ni siquiera sabemos eso, no estamos vislumbrando oportunidades. Está el capital por un lado y está absolutamente alejado el capital y la financiación de las oportunidades reales de negocio y de las oportunidades que deben de tener una estrategia que casi puede ser una cuestión de Estado. Todo eso conlleva que el uso de la tecnología y el mirar para la base primaria de la agricultura regenerativa, va a hacer una función que hace la sostenibilidad, que es despertar nuevas oportunidades. Y ahí, hoy por hoy, el aplicar, el cosechar datos, el sembrar datos, que es lo que todos yo creo que tratamos de hacer, nos está aflorando unas rentabilidades que tienen que ver con las futuras entradas que pueden venir vía carbono, vía bono de biodiversidad, vía bono, ¿por qué no?, vía bono de regeneración de suelos, que incide directamente en el ahorro de insumos, es una ventaja financiera en el balance tradicional, pero que también está incidiendo directamente en dar una estructura lógica a todo lo que es el sector primario y que eso es beneficio. Lo comentaba antes así en la presentación, el 10,4% del PIB de España y de Portugal también es la agricultura, pero la pregunta no es cuánto, la pregunta es dónde. Y ese 10% se está produciendo en la geografía de Iberia más pobre. Y si tú quieres tener un país próspero, tienes que tener un país equilibrado. Con lo cual, es una razón casi de Estado el incrementar y el bonar que toda esa inversión o toda esa financiación se siga aplicando al campo, ¿no? No sé, por ahí está Tiago y este dato se lo voy a robar a Tiago, que es un tema de Portugal. Gracias a pensar en la agricultura regenerativa, sabemos que el 23% de la biodiversidad del país está en los alcornocales, el sobreiro. Y también sabemos, lamentablemente, que 5.000 hectáreas de alcornocal están abandonados por un cambio generacional, porque no hay cultura, porque no hay educación. Entonces, por tanto, el final o la guinda del pastel puede ser los ecoregímenes o los ecobonos, pero el elefante rentable lo tenemos ya en casa. Y es lo que es otro valor muy añadido que nos da la agricultura regenerativa, que está aflorando todas esas ventajas, todo ese cross-selling, no upselling que tiene la agricultura. Muy bien, muchas gracias, Dimas. A ver, os voy a hacer una pregunta para que, bueno, pues colaborativamente respondáis. ¿Cómo pueden precisamente, ¿no?, estas alianzas del sector público y privado, los gobiernos, las instituciones financieras, facilitar esta transición, ¿no?, hacia este tipo de modelo de agricultura regenerativa? Si quieres empiezo yo brevemente porque veo el reloj aquí como una amenaza en rojo delante de nosotros. Bueno, la rentabilidad, que es de lo que estamos hablando, y cómo incorporar y poder hacer una colaboración público-privada. En primer lugar, la rentabilidad tiene que venir de la propia explotación y de la actividad económica. Yo creo que ahí estamos todos de acuerdo. La sostenibilidad económica es una condición sine qua non. Tiene que venir la sostenibilidad ambiental. En este sentido, los proyectos pilotos que hemos visto, sobre todo en el centro de Europa, los agricultores nos dicen que entre 4 y 5 años para transformar una explotación convencional a una de agricultura regenerativa requiere inversiones, requiere nuevas semillas, requiere nuevas prácticas, nuevos procesos, nueva gobernanza. Eso lo tiene que financiar alguien.
tiene que haber financiación para ese proceso inicial. Hay buenas experiencias con entidades financieras, aseguradoras y, obviamente, el sector público, cómo pues, financiar esa parte inicial para que la rentabilidad por hectárea al cabo de 4 o 5 años sea equiparable a una convencional. Eso se puede lograr y lo estamos viendo en muchas explotaciones. En segundo lugar, la diferencial en el precio. Es decir, si el consumidor está dispuesto a reconocer y pagar más, eso será también una fuente de rentabilidad. El consumidor tiene que tomar responsabilidad y en algún tipo de producción estar dispuesto, en algunos casos, a pagar un diferencial, que obviamente no es para que se lo quede el último eslabón de la cadena alimentaria, que es lo que está pasando con la biológica, sino que eso tiene que volver al agricultor. Tiene que haber una cadena de valor más justa que remunere mejor al agricultor. Segundo factor, la reducción de emisiones. Todo el mercado de carbono, vamos a ver, ahora se está pagando unos 35, 40 euros la hectárea, es muy poco, tenemos que crear mercados. A lo mejor el sector público tiene que poner fondos públicos para crear esos mercados privados que incentiven ese tipo de prácticas que reducen la emisión y, por tanto, que pueda también la cadena de valor compensar sus emisiones, los que procesan, los que venden, compensar sus emisiones con lo que captura el sector agrícola, el sector primario. Eso puede ser otra fuente de financiación. Y la última, y obviamente, cómo la PAC y otros fondos públicos pueden ser compatibles con todo esto, porque no lo podemos lograr solos y solo la combinación de todo esto será lo que traiga una mejor y un más próspero sector agrícola en Europa. Más ideas. Yo, esa conexión público-privada creo que es vital el hacerla. Por lo que hablábamos antes del tema de los datos, del histórico que tengamos, que es verdad que en la parte pública también existe mucha información que tenemos que rescatar y correlacionar con todo lo que hay. Nosotros, en ese sentido, por ejemplo, sí estamos trabajando en proyectos en los cuales sí estamos conexionando mucho lo que son grandes clientes, grandes cuentas con las cuales trabajamos, con centros de investigación, con el CSIC, por ejemplo, para trabajar un índice biológico de fertilidad de suelo. Bueno. Al final, tienes que... hay una frase que dice que planta un árbol que no vas a ver crecer, ¿no? Pues tienes que empezar y el primero que empieza es el que tiene que arrancarlo, ¿no? Y entonces en eso estamos. Lo que comentabas tú del tema del carbono, de los créditos de carbono, necesitamos un mercado transparente, un mercado regulado y sobre todo que el productor que genere esos créditos pueda acceder de una manera muy directa con el comprador de ese bono. Y otra parte muy importante, igual que hablamos de la confianza del inversor, también ganar la confianza del productor. Entonces hay una labor didáctica muy importante de transmitir una oportunidad de negocio y una oportunidad de impacto y no una obligación, porque realmente es una oportunidad de negocio y de impacto que se puede generar, pero no que entre como una obligación. Una obligación, exacto. De hecho, conceptualmente la sostenibilidad es algo voluntario, ¿no? Que va más allá del cumplir un requisito legal. Más ideas. Venga, Dina, yo voy a intentar, es que estoy horrible. Va rapidísimo. Estáis siendo mucho más generosos de lo que pensaba. De hecho, no sé si es generosidad o que están actuando las amenazas. No, voy a intentar ser práctico y dar un reto a cada grupo de stakeholders que identifico como muy relevantes para esta transición de agricultura regenerativa, sostenible, lo que sea. Organismos públicos, gobiernos, Unión Europea, que cambien el enfoque casi de dependencia de subsidios que están basados o que están planteados para subsidiar prácticas y que se enfoque más en los resultados que la acción de un agricultor tiene en su finca, porque una práctica en España no va a tener el mismo resultado en Polonia, pero al final los subsidios son casi iguales. Entonces, ese sería un reto para los organismos públicos. Entidades certificadoras que se juntan y trabajen en dirección a una certificación que pueda ser aceptada por todos, aplicada en todos, teniendo siempre en cuenta el contexto específico de cada agricultor. Las empresas o los compradores, cadenas de supermercados, todos los big retailers, un reto muy fuerte. A todos, hoy en día, les encanta mencionar
que se están suministrando productos de agricultura regenerativa, pero casi no hay ninguno, hay algunas excepciones, pero hay muy pocos que están dispuestos a pagar más por ese producto. Y ese producto tiene un coste superior para producirlo, principalmente en los primeros años. Entonces, a todos los compradores que me creo de verdad que están involucrados en esta transición ecológica, pero no llega a hablar, hay que hacerlo y hay que hablar con los agricultores y ver hasta qué punto están dispuestos a pagar más por esos productos. Y por último, hablando a los bancos, que puedan tener en consideración en su análisis de riesgo las distintas características de la agricultura regenerativa, porque el análisis de riesgo, yo no soy financiero, pero el análisis de riesgo tiene que ser analizada por otro, o teniendo en cuenta otros factores que una operación convencional. Qué importante saber la diferencia, ¿no?, entre el costo y el precio. Dimas, cerramos ya con tu intervención. Vale. Yo me uno a todo lo que ha dicho Joao. Quizás quisiera empezar por el final, ¿no? por el sector financiero, por la banca. Yo he visto una evolución muy grande de acercamiento del sector bancario a la agricultura en Portugal, en España, pero también le hace falta herramientas. Yo creo que ahí la participación público-privada tal vez debería entrar en que no se puede considerar una exigencia de capital financiar un hospital en Madrid a financiar un cultivo regenerativo en cualquier sitio, porque sí es verdad que el consumidor está manejando psicológicamente otro concepto, el de no esquilmar, lo que hablamos, de quedar algo para las segundas generaciones. Y esas herramientas y esa diferenciación en la base de obligatoriedad para el sector financiero debe venir también, por una parte, en una menor exigencia de capital para que el dinero pueda fluir al sector agro, que Juan nos ha mostrado perfectamente el déficit de financiación externa que hay, y otra tiene que venir en la consideración de que la agricultura regenerativa y la sostenibilidad en general, sin duda ninguna, es el factor fundamental para crear valor en el largo plazo. Y el sector primario se compone de dos cosas, la actividad y el precio producto y el coste, pero el valor del activo, porque el valor del activo prevalece. Cada día somos más, cada día nadie quiere renunciar a comer. Eso no se ve. Es decir, el sector privado en el agro está haciendo sus deberes, la inversión está haciendo deberes, el sector financiero está haciendo sus deberes, pero hay que hacer que esa sensibilidad o que esa apuesta de valor que ya se ha hecho llegue a la administración y premie desde por eso iba el cuándo, premie desde el inicio de la consideración de inversión todas estas actividades, no irnos a una PAC, como decía Joao, sino saber de antemano que nosotros estamos tratando de un posicionamiento con una diferenciación de rentabilidad financiera. Pues nada, muchas gracias. Gracias por vuestras ideas, vuestras aportaciones. Creo que hemos conseguido, aunque sea un poquito, transformar el título de la mesa, ¿no?, de hablar de aquello que todos escuchamos y que espero que después de vuestras intervenciones pues muchos más sepamos de qué estamos hablando, de agricultura regenerativa como oportunidad para un nuevo sistema de producción. Muchas gracias. Gracias.